Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de México de 1982 a 1988, la penumbra mexicana. Él estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, graduándose en 1957. Para 1959, él ya estaba dando clases de Derecho Constitucional para la misma universidad. En 1960 inicia su carrera profesional como consultor de gestión financiera en el Banco de México. Y te preguntarás, ¿en qué momento se inició en la política? A eso vamos. En 1963 ingresó al Partido Revolucionario Institucional, el PRI. En 1964 fue becado por el Banco de México para estudiar una maestría en la Universidad de Harvard en Administración Pública. En 1965 fue reclutado por el gobierno de Díaz Ordaz para ocupar el puesto de subdirector general de crédito para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 1970 es transferido como subdirector de finanzas en Petróleos Mexicanos. En 1972 regresa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahora como director general de crédito, para en 1975 ser nombrado subsecretario de la Hacienda y Crédito Público del Ministerio. En 1981, el 21 de septiembre, es electo candidato del PRI para las elecciones presidenciales de 1982. En 1982 es elegido presidente y toma posesión del cargo con mandato hasta 1988. Programas sociales. Los programas sociales del sexenio fueron los siguientes. La actualización del sistema alimentario mexicano, SAM, el cual estuvo vigente de 1980 a 1982, para posteriormente transformarse en el PRONAL, Programa Nacional de Alimentos, vigente de 1983 a 1988. Ambos planes buscaban cubrir con la nutrición y alimentación necesaria para los mexicanos. En 1983 se estableció el Plan Nacional de Desarrollo Rural Integral PRONADRI, el cual buscaba una mayor participación del campo, una mayor organización de las comunidades rurales, a su vez una mejor calidad de vida para los campesinos y garantizar la producción y abastecimiento necesario de alimentos para poder cumplir con la demanda de toda la población mexicana. Política económica. La política económica de este sexenio está enfocada en combatir los efectos de la crisis de 1982, una de las crisis económicas más fuertes para México desde los años 30. Miguel de la Madrid proponía un plan que se basaba en 4 objetivos principales. El primero era fortalecer las instituciones democráticas, realizando acciones ágiles y oportunas para poder combatir los problemas a corto plazo, así como revertir el agravamiento de la situación actual con plena conciencia de la realidad nacional e internacional y disposición para el cambio. Número 2. Se buscaba afrontar el problema de la inflación y la protección del empleo. Número 3. Recuperar la capacidad de crecimiento económico así como la descentralización de la vida nacional. También buscaba fortalecer los mercados para poder expandirlos al resto del mundo. Número 4. Iniciar los cambios cualitativos que requiere el país en sus estructuras política, económica y social.
Para llevar a cabo estos objetivos se utilizaron dos conceptos clave estipulados en el capítulo 5 del Plan de Desarrollo: la reordenación económica, la cual buscaba combatir los efectos de la crisis, generando las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento de la economía. Por otro lado, el cambio estructural buscaba eliminar la corrupción y hacer un uso adecuado del gasto público. En 1982 se pone en marcha el Programa Inmediato de Reordenación Económica PIRE, en el cual se estipulan los puntos a seguir para afrontar la crisis, los cuales eran combatir la inflación y los tipos de cambio. Reorientar el gasto público para incentivar y proteger el empleo, defender la planta productiva, la producción y garantizar el abasto y el control del paquete básico para la población. También se buscaba aumentar los servicios básicos para la población, así como usar nuevas tecnologías para aumentar la producción. El aumento de las exportaciones no petroleras, así como generar nuevos vínculos para poder atraer política agropecuaria. Hubo cambios a la Ley Federal de la Reforma Agraria y a la Ley del Fomento Agropecuario. Analizando el crecimiento y participación del PIB anual del sector agropecuario en su conjunto, se obtienen los siguientes resultados. Como podemos observar, en los primeros 3 años del sexenio hubo un crecimiento. Política industrial. Al analizar el crecimiento que tuvieron los principales e importantes ramas del sector industrial, exponemos los siguientes resultados. Política de servicios. Se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo, que incluyó 18 programas, entre ellos Programa Nacional de Alimentación, Educación, Deporte y Recreación, Turismo, Salud, Comunicaciones y Transportes y Ecología. En 1984 se crea el Sistema Nacional de Salud. Política fiscal y monetaria. Política fiscal. Durante el sexenio de la Madrid, los principales impuestos más importantes fueron renta, IVA y producción. Pese a que se siguió recurriendo al endeudamiento interno y externo, se procuró aumentar los recursos por otros medios. Por ejemplo, la venta de empresas estatales, el retiro de subsidios, la racionalización de las actividades públicas, etc. Política monetaria. El 11 de junio de 1983 se creó el FICORPA, Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios. Educación. En este sexenio se aprobó que se deben estipular las metas y objetivos en educación y los recursos para lograrlo en el plan de desarrollo. En la siguiente tabla podemos observar la matrícula de los estudiantes mexicanos en las décadas de los 1980 y 1990. En 1984 entró en vigor el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, el cual buscaba una revolución educativa con 5 objetivos. El primero era reorientar la educación, mejorando la calidad de los profesores. El segundo era asignar recursos a grupos desfavorecidos. El tercero era vincular el desarrollo académico con el crecimiento económico. El cuarto era una mayor educación física y recreación. En el quinto se buscaba descentralizar la educación y otorgar el poder educativo a los diferentes gobiernos de cada estado. Principales indicadores económicos. Producto Interno Bruto. En 1983 hubo una dramática caída del PIB del menos 4.2%. Por ello y por segundo año consecutivo, la economía mexicana, en lugar de crecer, disminuyó su producción ante el creciente aumento de la población. Esta caída repercutió en la economía de 1984 y 1985, cuando hubo ritmos de crecimiento de 3.5 y 2.5% respectivamente, muy por debajo de la tasa histórica de crecimiento y apenas arriba del crecimiento de la población, que fue alrededor del 3%. En 1986 se produjo una nueva caída del PIB
del menos 3.8%, con lo cual quedó de manifiesto que los síntomas de la crisis siguieron vigentes en el país. El promedio de crecimiento anual de la economía mexicana en el sexenio de Miguel de la Madrid fue de apenas 0.13%, cifra muy baja y que no alcanzó a cubrir las crecientes necesidades de una población que aumentaba. Tasa de interés. Uno de los instrumentos de política monetaria más difíciles de manejar es la tasa de interés, ya que si es muy elevada alienta al ahorro, aunque desalienta la inversión productiva, y si es muy baja desalienta al ahorro y faltan recursos para invertir. De 1980 a 1989, el sistema bancario mexicano modificó semanalmente las tasas de interés, que iban siempre al alza, y que históricamente han sido muy elevadas, situándose incluso por encima del nivel de inflación, lo que produjo rendimientos reales. Al principio de mayo de 1986, los bancos pagaban una tasa anualizada de interés de 97.9%, cifra muy elevada que garantizaba una buena ganancia a los ahorradores, pero desalentó la inversión. Índice Nacional de Precios al Consumidor. El Índice Nacional de Precios al Consumidor es un indicador que refleja la evolución de nivel general de los precios de los insumos, que refleja las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, el cual se elabora con el propósito de contar con un instrumento que permita conocer y evaluar el proceso inflacionario. Inflación. Durante los años 80 la inflación se tornó incontrolable. Desde el año previo a la llegada de Miguel de la Madrid al gobierno, México supo por primera vez lo que significaba hiperinflación. Después de rondar durante 5 años entre el 20 y 30%, la inflación en el último año de López Portillo pasó a 98.8%. Con Miguel de la Madrid todos los años sufrieron inflación, sobre todo 1983, 1986 y 1987. Este penúltimo año cerró con una inflación anual de 159.17%. La inflación del sexenio de Miguel de la Madrid totalizó un 3.710.07%. Política antiinflacionaria. De acuerdo con Problemas Económicos de México y Sustentabilidad 2012, durante el sexenio de la Madrid, el problema de la inflación fue una preocupación fundamental debido a la crisis presente. Como ejemplos de la política antiinflacionaria está el Pacto de Solidaridad Económica, puesto en marcha a finales de 1987, y al finalizar continuó el Pacto de la Estabilidad y el Crecimiento Económico, a finales de 1988. Exportaciones. El Plan Nacional de Desarrollo señalaba que el objetivo del comercio internacional de México sería equilibrar, ampliar y diversificar las relaciones comerciales con base en el fomento permanente de las exportaciones de productos no petroleros y la sustitución eficiente de las importaciones. Las medidas fundamentales de apoyo a las exportaciones no petroleras fueron establecer un tipo de cambio competitivo, racionalizar la protección comercial, liberar las importaciones temporales para exportar, suscribir acuerdos comerciales, simplificar y descentralizar trámites de comercio exterior para agilizar las exportaciones y diversas acciones fiscales y financieras. Exportaciones petroleras. En 1982, el precio promedio del crudo de exportación de México descendía a $28.69, nivel que significaba una disminución del 14% respecto al año anterior. En los 3 años siguientes continuó declinando el crudo mexicano en forma importante, pues en 1985 su precio se situaba en $25.35 por barril. Al siguiente año, en 1986, el precio promedio del crudo mexicano se desplomaba a $11.87 por barril. De acuerdo con los informes anuales de 1982 a 1988 del Banco de México, el impacto sobre las finanzas públicas y la economía nacional fue impresionante, ya que entre 1982 y 1984 la mayor exportación de crudo todavía había permitido mantener el valor de las exportaciones petroleras en un monto superior a los $15,000 millones y $13,595 millones en 1985, pero en 1986 el desplome de cotización reducía a $5,460 millones. El valor de las exportaciones petroleras, es decir, a la tercera parte de los 2 años antes. Exportaciones no petroleras.
En 1982, las exportaciones no petroleras disminuyeron a $4.529 millones. Es atribuible a la caída observada en las ventas de productos primarios, tanto del sector agrícola. Las exportaciones no petroleras sufrieron una disminución de casi 7% respecto a 1981. En 1983, las exportaciones de productos no petroleros registraron un crecimiento satisfactorio con respecto a 1982 del 13.6%, especialmente las manufacturas. En 1984, las exportaciones no petroleras, aunque mostraron un dinamismo decreciente a lo largo del año, totalizaron $7.452 millones. En 1985, las exportaciones no petroleras cayeron 7%. En 1986, las exportaciones no petroleras aumentaron 41% y totalizaron $9.724 millones. En 1987, las ventas externas de productos no petroleros crecieron por segundo año consecutivo y alcanzaron un monto sin precedente de $12.000 millones, cifra 24% superior a la del año anterior. En este crecimiento fue determinante el comportamiento de las ventas de productos manufacturados, que crecieron 39%. Finalmente, en 1988, las exportaciones no petroleras totalizaron $13.948 millones, cifra que representa un incremento de 16% respecto al año anterior y refleja una consolidación de la capacidad exportadora del país y principalmente de su industria manufacturera. Importaciones. La administración de Miguel de la Madrid gradualmente abandonó la estrategia de industrialización adoptada desde 1940 e inició la ruta de liberación de la economía, es decir, casi una cuarta parte de la economía continuó protegida por permisos previos, el resto estuvo sujeto a aranceles de hasta el 20%. A finales de 1982, el país sumó un valor nominal de $14.4 millones, lo que representó una disminución del 43% en comparación de 1981. El sector privado representó un déficit del 39.7%, mientras que el sector público tuvo una contracción del 39.8%. Analizando los informes anuales del Banco de México de 1983 a 1988, se observa que las importaciones en el primer año registraron una contracción del 4%, alcanzando una suma total de $7.720.5 millones, mientras que en 1984 las adquisiciones en el exterior aumentaron un 32%, con un total de $11.254 millones. Las importaciones en 1985 se incrementaron por segundo año consecutivo, llegando a $13.460 millones, es decir, un aumento del 20%. Para 1986 se sumó un total de $11.432 millones, lo que representa un descenso del 14%. Durante 1987, la importación creció un 7%, alcanzando la suma de $12.2 millones. Finalmente, para 1988, el valor de las importaciones de mercancías incrementó un 55%, llegando a una totalidad de $18.903 millones. Tipo de cambio. En 1982, debido al fuerte desequilibrio de las finanzas públicas, se produce una brusca devaluación, pasando el tipo de cambio de 26.80 pesos el 17 de febrero a 37.66 pesos al día siguiente. En agosto, se crea el sistema cambiario múltiple debido a la segunda devaluación del año. Sin embargo, en septiembre, este sistema se cambia por control generalizado de cambios. Finalmente, para diciembre de 1982, se anuncia un sistema de control de cambios que sustituiría al control generalizado, debido a su tercera devaluación en el año, donde el dólar libre se situó en 150 pesos, el especial en 70 y el controlado en 95.10 pesos. Durante el primer año del sexenio de Miguel de la Madrid, el dólar llegó a 120.16 pesos mexicanos en promedio, y para los años siguientes se incrementó de manera exponencial, que para finales de su administración el dólar alcanzó los 2.284.85 pesos en promedio, es decir, en 6 años el valor del dólar se multiplicó 15 veces. Balanza de pagos.
Durante este sexenio, los saldos de la balanza comercial fueron positivas para todos los años, ya que hubo una reducción en las importaciones. Sin embargo, el saldo en cuenta corriente tuvo un descenso en 1985 y resultado negativo en los años 1986 y 1988. En 1983 hubo un superávit en cuenta corriente de 5.545 millones de dólares y un saldo negativo en cuenta capital de 852 millones de dólares. Para 1984 se reflejó un superávit en la cuenta corriente de 3.967 millones de dólares y un resultado en la cuenta capital de 1.576 millones. Para 1985 hubo una reducción importante en la cuenta corriente, al sumar 541 millones de dólares, mientras que en la cuenta capital mostró un egreso neto por 1.276 millones de dólares. En 1986, la cuenta corriente arrojó un déficit de 1.270 millones de dólares, como resultado de la reducción en el superávit comercial, el cual pasó de 8 millones de dólares a 4 millones y medio. Para 1987, la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un superávit de 3.912 millones de dólares. Finalmente, en 1988, se sufrió un deterioro en comparación a las cifras del año anterior, pues la cuenta corriente arrojó un déficit de 2.901 millones de dólares, en tanto que la cuenta de capital registró un egreso neto de 3.361 millones de dólares. Entre el sexenio de Miguel de la Madrid, las exportaciones crecieron 65.1%, con un total de saldo acumulado de 124.603.3 millones de dólares, mientras que las importaciones tuvieron una contracción del 9%, con un saldo acumulado de 74.746.2 millones de dólares. De 1982 a 1988, la balanza comercial mostró un saldo superavitario porque las exportaciones fueron mayores que las importaciones y por el crecimiento de las exportaciones petroleras en el periodo. Política económica exterior. El objetivo principal de la política económica exterior es lograr el desarrollo socioeconómico y sustentable del país, a través de medidas e instrumentos para establecer relaciones económicas con el resto del mundo. A continuación se expondrán las acciones más relevantes que se tomaron durante el periodo comprendido en cada rama de la política económica exterior. Política de comercio exterior. En 1986, México se convirtió oficialmente en el miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, organismo que tenía como objetivo principal proporcionar el desarrollo del comercio internacional mediante el libre cambio, es decir, la eliminación de proteccionismos a bienes y servicios. Se promovieron negociaciones bilaterales y multilaterales para dar mayor acceso a las exportaciones mexicanas en el mercado internacional. Las importaciones que se consideraban prioritarias tendrían acceso al mercado controlado para que resultaran más baratas. Continuó la política de importación de alimentos para abastecer el mercado interno. Se siguió comprando maíz, trigo, leche y carne. A pesar de los apoyos estatales, el precio internacional del petróleo disminuyó drásticamente, por lo que se promovieron las exportaciones no petroleras tanto del sector agropecuario como del industrial. Política de turismo. Se apoyó el desarrollo de la infraestructura para crear y ampliar centros turísticos en Loreto, Los Cabos, Cancún, Ixtapas y Guatanejo, Puerto Escondido y Huatulco. Se promovió la publicidad externa para atraer turistas de Canadá, Europa y Asia. Se fomentó la inversión pública y privada en turismo y se apoyó el financiamiento. Política de inversión extranjera. En los 6 años de su gobierno, se permitió la entrada de 13.455.3 millones de dólares de inversión extranjera directa. Se firmaron varios convenios de coinversión con capitales privados y públicos del país, así como capital extranjero. Por ejemplo,
En 1986, una empresa de productos químicos para la industria tiene el 40% de capital privado de la compañía DuPont. Se autorizaron más de 200 proyectos de inversión extranjera, entre los que destacan Ford, General Motors, Chrysler, IBM y McDonald's. Deuda externa. A lo largo del sexenio, los créditos públicos y privados del exterior crecieron en 23.015 millones de dólares, lo que significa un aumento de 24.4% con una tasa de aumento promedio anual del 6.65%. La deuda llegó a 105.500 millones de dólares. Política de endeudamiento. Durante los 6 años de su gobierno se autorizó un aumento de 15.584 millones de dólares de créditos externos, lo que totalizó 18.4% en el sexenio. Ante los problemas de financiamiento externo, el gobierno decidió aumentar de forma acelerada el endeudamiento interno, como fórmula adecuada para sustituir el ahorro externo. En 1986 se volvió a negociar la deuda externa, aunque en condiciones difíciles, porque se endeudaba al Fondo Monetario Internacional, más de 3.200 millones de dólares solicitados en 1985, para realizar varias operaciones y afrontar los daños del terremoto del 19 de septiembre. Se creó el Fideicomiso para la cobertura de riesgos cambiarios, con el objetivo de que el sector privado pudiera pagar o renegociar su deuda externa mediante la adquisición de dólares controlados, más baratos que los del mercado libre. Impacto socioeconómico. Miguel de la Madrid llega al poder en una de las épocas más difíciles del país, mucho debido a su antecesor José López Portillo, quien nacionalizó la banca 3 meses antes de salir del poder tras 2 sexenios de gastos excesivos. Como resultado, la inflación subió a un promedio del 100% cada año. El empleo informal creció a 20% entre 1983 y 1985 y hubo una caída drástica en la producción. Ante la situación, Miguel de la Madrid reorganizó el Plan Global del Desarrollo. Estableció a nivel constitucional un sistema de planeación democrática. Y más importante, inició con la apertura económica, la desregularización y la descentralización, así como la privatización de empresas estatales.